Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Iglesia Los Olmos. Y nuestro encuentro semanal de todos los domingos es para hablar en familia. Así se llama nuestro programa, Hablando en Familia. Aquí nos encontramos con el hermano Martín en la sala de sonido y es su pastor Jorge Serpa quien les invita para que nos encontremos domingo tras domingo aquí en Radio Los Olmos y Hablando en Familia. Hoy disfrutaremos de un tema difícil de abordar. La verdad es que nadie se atreve a abordar un tema así, pero vamos a tratar de hablar acerca de lo que nos dice la Biblia, o lo que nos sugiere la Biblia, para hablar acerca de la disciplina en el hogar. Así que después de este momento musical que el hermano Martín nos va a colocar, volveremos para encontrarnos y hablar acerca de la disciplina en el hogar cristiano. Dios los bendiga, nos encontramos en un ratito más. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Ya estamos de vuelta. Así que un saludo afectuoso para todos los hermanos. Y hoy, todos los domingos les decía que nos encontramos aquí en Iglesia Los Olmos. Nuestro teléfono, el 969-169-398 para sus pedidos de oración, para compartir algún comentario. Y el 969-169-357, que esperamos que usted comparta con nosotros sus sugerencias, sus peticiones de oración, sus consultas. Todo lo que usted considere, estamos a su servicio. Bien, dije que hoy vamos a hablar acerca de la disciplina. Mire, la Biblia señala esto. Dice que el padre que menosprecia a su hijo no lo castiga, pero el que ama a su hijo madruga a castigar. Proverbios 13 va a encontrar varias reflexiones de ese mismo orden. Entonces usted va a decir, no, eso sale en el Antiguo Testamento. Yo quisiera invitarle a que leyera con calma el libro de Hebreos, capítulo 12. Yo creo que del 1 al 10 más o menos hace una reflexión seria acerca de lo que es la disciplina. La disciplina tiene que ver con unas cosas claras. Primero tenemos que entender que la disciplina la deben ejercer los padres sobre los hijos. Hoy día la modernidad, los tiempos han cambiado y hoy día los niños nos hacen un berrinche y solamente nos enojamos, pero no actuamos. La sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado. Alguien como broma dijo que los niños ahora sabían sus derechos. Así que cuando un padre intentaba castigarle,
Entonces el niño aprendía el 133 y llamaba a los carabineros y demandaban al padre. Como dije, los tiempos han cambiado. Antes nuestros papás sí nos corregían con vara. Y eso era literal. Nuestras orejas crecían. Los zapatos del papá siempre estaban brillositos. Y nuestro pelo crecía. Porque nuestros padres nos trataron de esa manera. Así se ejercía la disciplina. Hoy es más relajado. Hoy es distinto. Hoy es diferente. Pero veamos algunas situaciones que quiero que veamos con calma. La Biblia habla de un sacerdote llamado Elí. Primera de Samuel. Dice la Biblia esto. Parte esto con una historia preciosa. Una mujer que no podía tener hijo y llegó al templo llorando. Y el sacerdote, pensando que ella había bebido, le llamó la atención, pero luego se dio cuenta que esta mujer era sincera y que había una petición en su corazón. Entonces oró por ella y le dice en su oración: Dios escuche la petición de tu corazón. ¿Cuál era la petición? La petición es que esa mujer llamada Ana quería tener un hijo. Al regresar al próximo año nuevamente a la fiesta, que todos los judíos volvían una vez al año para rendir honor a Dios, dice la Biblia que Ana venía con un bebé en los brazos. Y una vez que este bebé creció, que ya dejó de alimentarlo, entonces lo dedicó, lo ofreció y lo dejó en el templo para los servicios del templo. Y el niño creció ahí en el templo y fue educado por el sacerdote. Y el llamado de este jovencito ya, dice la Biblia que una noche mientras el niño dormía, escuchó su nombre por 2 veces. Samuel, Samuel. Y el niño pensó que era el sacerdote el que lo llamaba y se fue al dormitorio del sacerdote y le dice: ¿para qué me necesitas? Y el sacerdote le dijo: no te he llamado. Y esto ocurrió por segunda y por tercera vez, hasta que el sacerdote se dio cuenta que esa manera de llamar a Samuel era nada menos que la voz de Dios. Y le dijo: hijo, cuando otra vez escuches la voz de Dios, di: habla, que tu siervo oye. Preciosa la historia. Y este niño Samuel fue criado por el sacerdote, instruido en los negocios del templo, y llegó a ser nada menos que el sucesor de Elí. Llegó a ser el sacerdote también, pero también fue profeta, y un tremendo profeta, que llegó hasta ordenar o ungir al rey Saúl y también al rey David. Pero mire qué interesante. Elí tenía 2 hijos. Samuel no era su hijo, ya lo dijimos, era de Ana. Y él consentía y él permitía que sus hijos caminaran desordenadamente.
Tal es así que la Biblia dice que llevaron olor no grato al templo y fueron destruidos. ¿A quién debía haber instruido de mejor manera Elí? ¿A Samuel o a sus hijos? Sus hijos, pero la formación de ellos fue más liviana y más permisiva. Como consecuencia de eso, se perdieron esos niños. Quiero hablar de otro ejemplo. La Biblia dice que el rey David llegó a ser un gran rey. Quizás el rey más grande en la historia de Israel. Tanto así que cuando Jesús va entrando a Jerusalén ya en la última semana, la gente reconoce en Jesús a alguien especial y le llama Hijo de David, pensando en que era, o reconociendo que era un descendiente de David. No estaban equivocados, pero su intención era que fuera como el rey David, un libertador, un general, un rey que los libertara de la opresión de los romanos. Esa es otra historia. Pero David, lo que quiero decir, también tuvo hijos. Y también sus hijos se desordenaron. Absalón, por ejemplo, se levantó incluso en contra de su padre. Después vemos que el sucesor de David fue Salomón. Y Salomón también, en una acción permisiva, en una crianza no correcta, sus hijos se desordenaron y al final él también se desordenó. Mire, alguien podrá decir, bueno, sus hijos nunca se rebelaron. Sí, porque es natural, y yo como hijo también me rebelé alguna vez a mi papá. Es natural que los hijos hagamos algo que a nuestros padres no les parece. Y muchas veces hacemos algunas travesuras. Estos días escuché una historia bien bonita. Un papá estaba viviendo tiempos de bastante complicación económica. Entonces se consiguió un dinero y le dice a su hijo, hijo, anda al banco y deposita este dinero. Y el hijo, sabiendo que ese dinero lo había conseguido el papá con un gran esfuerzo, en vez de ir al banco, él se fue a un lugar de entretención llamado pool. Y apostó una fuerte suma de dinero. El muchacho ganó. Entonces por la noche, cuando llegó a la casa, el papá le dice, hijo, ¿cómo te fue en el banco? Le dice, papá, no pude, no alcancé, no tuve tiempo para ir, así que aquí está tu dinero que me enviaste a depositar, pero además traigo otro dinero, otro poco de dinero para ayudarte. Y el papá muy rápidamente dice, pero si ayer tú no tenías, ¿de dónde sacaste esto? Y el niño muy expresivamente le dice, papá, fui a apostar, jugué al pool y gané. Y el papá le dice, hijo, eso no está bien. Deme el dinero que yo le di para depositarse, y ese dinero que usted ganó, de esa manera, yo no lo quiero.
porque yo nunca le he enseñado eso, yo le he enseñado a trabajar, que el sustento o lo que tenemos en la casa lo hemos logrado con esfuerzo y con trabajo y con honestidad. Y ¿sabes lo que hizo el muchacho? Tomó el dinero que había ganado y fue donde las personas a las cuales le había ganado y le devolvió el dinero, porque aprendió la lección que el papá le había enseñado, que no era de manera ilícita como ganar el dinero. No era de esa manera el que él podía ganar dinero, sino que tenía que hacerlo con esfuerzo, con trabajo, con honestidad, por sobre todo. Me llamó tremendamente la atención ese ejemplo, porque lamentablemente en estos tiempos, cuando hay necesidad y uno de los nuestros llega con dinero, no nos preocupa de dónde lo sacamos, sino que simplemente lo aceptamos, porque de esa manera cubrimos o salimos adelante de nuestra necesidad. Cuidado, cuidado. El ejemplo que he dado de vida tiene que ver con el texto bíblico. Padre que ama, reprende, castiga. Padre que ama, hace observaciones, enseña, corrige. El padre que permite que los niños hagan lo que quieren está demostrando que no lo quiere. Usted podrá decir, no, pero si es su hijo. Sí, es su hijo. Pero si le permite el camino del mal, la Biblia le llama a esto de una manera. ¿Se acuerdan del pasaje de Abraham y Lot? Abraham le dice a Lot, mira, para el lado que tú mires, anda que yo caminaré hacia el otro lado. Y dice la Biblia un párrafo que a mí me llama mucho la atención, y dice que Lot salió del lado de Abraham y fue llevando sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros accedimos a los caprichos, al mal humor, cuando accedimos a o permitimos que el niño nos levante la voz, cuando el niño nos conteste de mala manera, cuando él hace algo malo y nosotros no corregimos, estamos permitiendo que ese niño vaya llevando sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa ciudad de destrucción. El Señor nos bendiga. Por eso creo que es necesario hablar de este tema, a pesar de que es difícil y a veces hasta se malentiende. Pero considero que el texto nos dice bien claro: Padre que ama, madruga a castigar a sus hijos, no por el hecho de castigarlo, no porque el niño antes de que se levante tenemos que darle algún varillazo o un tirón de oreja para despertarlo, no. Tiene que ver con corrección, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con buenos hábitos, tiene que ver con buenos modales, tiene que ver con respuestas apropiadas, tiene que ver con... Mire, los niños entran a una casa y a mí mi papá me enseñaba esto. Cuando usted entre a una casa, usted saluda a todas las personas que están ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea. Y hoy día los niños entran, no saludan a nadie, y más encima toman
lo que se les ocurre. Y si alguien dice no, entonces los niños hoy día hacen un berrinche. El Señor nos ayude. Padre que ama, no le pega a los niños todos los días. No es el concepto, no es la idea. Pero el padre que ama corrige a sus hijos, instruye a sus hijos. La manera de amarlo es enseñándole buenas costumbres, buena manera de actuar, buena manera de reaccionar. También es cierto que la Biblia dice que los padres no deben provocar a ira a los hijos. Pero eso no significa que tengamos que permitir que nuestros hijos nos falten el respeto, que nos levanten la voz, que nos griten, que nos dejen hablando solos, que nos den un portazo. Cuidado. Ese es el principio de llevar nuestras tiendas hasta Sodoma. El planteamiento de el ejemplo que nos da Elí es que instruyó a Samuel más que a sus hijos. Instruyó a Samuel, lo educó, y Samuel no solo ejerció el oficio del que lo había criado, sino que además de eso lo superó con creces. A Dios sea la gloria. Mire, con este ejemplo de disciplina de Jesús quiero terminar. La Biblia señala esto, que un día trajeron una mujer frente a Jesús y le dijeron a esta, señalándola, la encontramos en acto de adulterio. Y dice la Biblia que Jesús estaba dibujando en el suelo con el dedo. Levantó su vista, miró a la mujer, pero también miró a la multitud que la acusaba. Entonces Jesús se puso en pie y dijo: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y el relator bíblico expresa esto, que poco a poco los hombres que estaban acusando a esa mujer se fueron alejando y quedó ella sola. Entonces Jesús la tomó de la mano, la hizo ponerse en pie y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Termina Jesús diciendo: yo tampoco te voy a acusar. Solo te digo esto: anda o sigue tu camino, pero no peques más. El Señor nos bendiga. Quiero referirme a los papás que por diversas razones no han podido controlar. Quiero decirles que con la ayuda del Señor sí se puede revertir la situación, porque hay algo de por medio. No queremos que nuestros niños vayan extendiendo sus carpas hasta que lleguen a Sodoma. El otro día dije una expresión muy fuerte. La voy a repetir. Si usted no controla hoy día, mañana tendrá que ir a hacer cola a Pedromón. Pedromón es la cárcel o la penitenciaría. Si usted no controla hoy día, tus hijos irán por mal camino.
harán lo que se les plazca, harán lo que se les ocurra, no respetarán nada, no serán honestos, terminarán en Pedro Montt. ¿Quiere ese final para sus hijos? Yo creo que no. Por lo tanto, yo creo que la palabra es a tiempo. Y a tiempo significa que hoy todavía podemos resolver esta situación. Significa que hoy todavía podemos revertir este conflicto que tenemos, esta lucha que tenemos. No podemos, nuestros niños ya están siendo malcriados, pero aún es tiempo. A ningún niño le hace mal que le corrijan. Y si es necesario tirarle un rotito en la oreja, no le va a hacer daño. Padre que ama, madruga a castigar a sus hijos. Hay otras formas de castigar que no tienen que ser porque la violencia. Pero sí es posible, por ejemplo, no darle el postre, no pasarle el celular o el computador para su entretención, sí, no darle permiso para que él vaya a juntarse con sus amigos. Existen otras maneras que nosotros podemos controlar todavía. No permita que sus niños se escapen. El final es triste. Manténgalos en el camino del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, no se apartará de él. Hijos, no menospreciéis la enseñanza de tus padres, dice la Biblia esto. Y Jesús nos plantea esto y nos dice: ejemplo os he dado, seguid mis pisadas. Mire, Jesús obedeció a su mamá en las bodas de Caná de Galilea. La mamá le pidió que hiciera algo especial y él le dijo: mamá, no toca todavía no es tiempo. Pero luego dijo: bueno, mamá, si tú lo pides, así se hará. Y usted lee el pasaje de la Biblia y va a descubrir que en las bodas de Caná Jesús convirtió el agua en vino. Hizo un milagro antes de comenzar su ministerio. Jesús obedeció al Padre. Era difícil, era duro. Él sabe lo que va a ocurrir. Él está ahí en el aposento alto con los suyos, está viviendo lo que se llama la última cena. Y él sabe que uno le va a entregar y sabe quién es y que es uno de los suyos, uno de los cercanos. Y cuando va al Getsemaní a orar al cerro, entonces ahí Judas lo besa delante de los soldados y toman prisionero a Jesús y comienza su agonía. Pero cuando Jesús está ahí en el cerro orando, dice esto: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, no quiero hacer esto que mi papá me mandó. Sé que va a ser doloroso, sé que va a costar, sé todo lo que va a ocurrir. Estoy consciente que voy a sufrir, pero llega a decir después: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, papá. Hasta último momento obedeció, y obedeció hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, porque esa era la voluntad del papá. Dios nos bendiga. Sinceramente, creo que esta expresión no es muy usada en las iglesias. Pero la disciplina no tiene la intención de corregir o de ser el malo de la película. La disciplina tiene que ver con restaurar, con volver al camino, con remediar la situación,
con hacer volver al equivocado al camino correcto. Espero que el Señor nos bendiga. Espero que el Señor nos llene de su gracia y permita que los hijos obedezcan a sus padres y permita que los hijos guíen en temor de Dios a sus hijos, para que todos juntos como familia lleguemos a la presencia del Señor. Yo no estaría contento si tuviera que partir a la presencia del Señor y después mis hijos no llegaran. Me dolería mucho. Les he enseñado el camino. Ya son grandes. Ya toman su decisión. Ya no están bajo mi techo. Pero aunque no estén bajo mi techo, todos los días oramos por ellos, como lo hacía Job. Pero también todos los días les llamamos, les deseamos bendiciones, oramos y citamos más de algún pasaje bíblico. El Señor les bendiga. Instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, no se apartará de él. Si tú ves que tu hijo está llevando sus carpas fuera del lugar correcto, es porque se está encaminando hacia Sodoma, y Sodoma significa perdición, confusión, maldad. No permitas que tus hijos se pierdan. Amonéstalos. Llámales la atención, corrígeles con amor. Yo molesto en la iglesia y digo que tengo un bate, pero es un bate con amor porque le escribí la palabra amor, así que cuando le doy con un palo a alguno, es un palo con amor, porque está escrito la palabra amor. Es un chiste, es un mal chiste, pero creo que la intención de cada papá, de cada mamá, es guiar a sus hijos con amor, pero también con severidad. La tarea del pastor es instruir y decir estas verdades que a veces los hermanos no quieren escuchar y hasta se molestan por un sermón como el de este tipo. Pero, por favor, lee Hebreos capítulo 12. Y Hebreos capítulo 12 nos plantea por lo menos 10 versos que nos hablan acerca de la disciplina. Y la disciplina lo que quiere hacer es mantener a sus hijos en sujeción, mantener a la familia tomada de la mano de Cristo, mantener la unidad y que no tengamos que ver con dolor como uno de los nuestros se pierde. Quiero orar para despedirme. Señor, alzo mi voz a ti y con pena debo reconocer que a veces, Señor, los nuestros van por el camino equivocado y no hemos sabido señalarles, Señor, el camino correcto. Ayúdanos, danos sabiduría para que los nuestros no se pierdan, sino que, Señor, reconsideren su situación y tomen el camino correcto. Se vuelvan, Señor, porque queremos que estén también en tus medios de gracia y también contemplen tu bendición. Padre, gracias por este espacio, gracias por permitirnos hablar de estas cosas y permite que esta tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que llegue a lo más profundo del corazón, que tu palabra, Señor, se cumpla, que penetre hasta lo más profundo, para que el que tenga que tomar medidas lo pueda hacer, pero con tu gracia, guiado por ti, con sabiduría tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos,
Nos vemos el próximo domingo si así el Señor lo permite. Espero sinceramente que este sermón, esta conversación, esta reflexión dura sirva para que los niños nuestros no vayan llevando sus carpas hasta Sodoma, sino al revés. Y si alguno se ha ido por ese camino, pues tengamos la sabiduría y el Señor nos hable a tiempo para que podamos reaccionar y podamos hacerlos volver al camino del Señor. Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo domingo en este mismo lugar. 969-169-398 es nuestro teléfono. Llámenos. Si no les gustó, también coméntelo. Y si les gustó, compártalo con otras personas. A Dios sea la gloria. Nos encontramos el próximo domingo hablando en familia. Dios les bendiga. Gracias, hermano Martín.